Bueno, Blanco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Ricardo? Bueno, felicitaciones por el aniversario, que además ha significado un cambio importante. Un cambio total, hemos cambiado la cara del programa. Bien. No vamos a hablar de los últimos 14 años, porque si hablamos de esos 14 años necesitaríamos un programa varios bastante programas, más largo. varios programas. Vamos a hablar de lo que ocurrió en los últimos días. Y vamos a hablar de las percepciones que hay sobre cómo evoluciona la crisis económica. A nivel internacional ha habido algunas noticias y algunas personas, destacados analistas, que han comenzado a señalar que advierten como que se ha detenido la caída. Digo, esto es una mirada bastante optimista, más allá de la mirada, por ejemplo, necesariamente optimista que tiene que tener Bernanke, que es el principal responsable del sistema de la Reserva Federal. Digo, ha habido algunas visiones que dicen, bueno, la economía hay algunos síntomas que hacen predecir la posibilidad de que se detenga esta caída, esta crisis. Digo, también hay voces que advierten que aunque eso ocurra, de todos modos la crisis va a perdurar durante mucho tiempo, es decir, va a llegar a un piso y se va a mantener una situación complicada en la economía mundial durante mucho tiempo. De esto, por ejemplo, es la referencia última que ha hecho Krugman, que dice que aunque la crisis se detenga en su caída, va a haber a lo mejor 5 años, dice, de situación complicada. En nuestro país, me parece que uno tiene la impresión de que vamos a tener un segundo semestre difícil. Algunos indicadores mostrarían esperanza. Sí. También industrial dice eso, ¿no? Bueno, ha habido una reunión la semana pasada de una entidad muy importante, empresaria, la Asociación Empresaria Argentina, que preside Luis Pagani, de Arcor, que hicieron una reunión a la cual convocaron un conjunto de economistas muy conocidos de Argentina, y que la conclusión sería que no es que la situación haya mejorado, pero que la economía ha dejado de caer. Por supuesto, esto me parece que si uno apela a algunos datos, no va a encontrar mucha prueba de que efectivamente sea así. Si uno mira los datos del sector externo, hay una caída muy grande en las importaciones. El gobierno trató de presentar los resultados del sector externo diciendo, bueno, todavía tenemos superávit, pero el dato es que el superávit es consecuencia de una caída de más del 40% del nivel de importaciones. Claro. Y la caída del nivel de importaciones lo que muestra, si ha caído la demanda interna de importaciones, lo que está mostrando es que el nivel de actividad ha caído mucho. Quería decir de que esta semana podría quedar develada la incógnita si la economía, qué tan mal o bien está la economía argentina. Porque entre el jueves y el viernes, el INDEC va a dar una serie de informaciones. Lamentablemente, nadie cree en el INDEC. Pero si tuviésemos una oficina estadística seria, entre jueves y viernes nosotros podríamos tener los siguientes datos. El dato de la encuesta permanente de hogares, que va a ser anunciado, los datos de la encuesta permanente, que tienen, entre otros, el dato de la tasa de desempleo abierta, la tasa de subocupación, la tasa de participación, en fin, todo lo que hace el mercado de trabajo. Va a dar también a conocer el INDEC el adelanto de la estimación mensual de la actividad económica, un indicador que se llama EMAI, que es un anticipo de lo que es el producto. Es decir, que allí tendríamos un dato de producto, como tendríamos datos de desempleo. Y también va a dar el viernes a conocer una estimación que se llama estimador mensual de la actividad industrial, que permite ver cómo evoluciona la industria, cuál es la capacidad utilizada que tiene la industria, es decir, cuánto de la capacidad instalada está utilizando. Digamos, con ese conjunto de indicadores uno podría claramente decir cuál es la situación objetiva de la economía argentina. Lamentablemente, digo, lamentablemente, no solamente para quienes analizan la economía, sino también para el gobierno. El gobierno, como consecuencia de esto que tantas veces hemos comentado, de esta política que ha seguido virtualmente de destrucción de la estadística oficial, la estrategia del señor Moreno con el INDEC, en realidad no va a poder ni siquiera utilizar esos datos, bajo el supuesto que esos datos fueran buenos. De hecho, la presidenta anticipó que el dato de desempleo va a mostrar de que no aumentó el desempleo, lo anticipó hace un par de semanas. Y algo, ¿no? Hace un par de semanas dijo, no aumenta el desempleo, pues se ha tomado una costumbre, que es que en los discursos se anticipan algunos datos de las cifras oficiales. Pero digo, aunque el desempleo muestre que no se está profundizando, aunque llegaran a la conclusión a través del estimador mensual de la actividad económica que el producto no está cayendo, bueno, el gobierno se va a enfrentar con el problema de que como le quitó credibilidad al estadístico oficial, le va a ser difícil
sostener un discurso sobre esa estadística, ¿no? De todos modos, y más allá de la discusión sobre la estadística, más allá de las estimaciones privadas, yo he dicho muchas veces, y quiero decirlo de nuevo, que no hay ninguna consultora que esté en condiciones de sustituir lo que tiene que hacer la oficina estadística, porque no tiene la misma capacidad en términos de infraestructura, de presupuestos, etcétera, para estimar, por ejemplo, el Producto Bruto. Claro, claro. De todos modos, las estimaciones existen. Y además existen las percepciones. Y diría, hay cierto consenso fuera del gobierno, obviamente, en que el nivel de actividad se ha resentido severamente. Hay algunos datos que lo muestran, como este que yo decía, por ejemplo, de la caída de las importaciones a Argentina, y que me parece vamos a tener hacia los próximos meses una situación algo más complicada. Y digo esto con prescindencia del contexto internacional, porque como dice Krugman, aunque se modificara digamos, coyunturalmente el nivel de actividad, todavía los efectos de la crisis perdurarían. Síntesis, preparémonos porque el segundo semestre va a ser complicado. Claro. Y además preparémonos porque todavía no sabemos cómo va a incidir el resultado electoral, sea cual fuere, sobre la economía durante el segundo semestre. Nos encontramos el martes. Nos vemos el martes. Ya regresamos.